Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Yo soy Adi Cepeda, estamos en Planeta Maratón y hoy nos acompaña Frank Salazar. ¿Cómo estás, Frank? Buenas tardes, ¿bien? Bienvenido. Bien, muchas gracias. ¡Qué gusto! ¿Cuántos años tenemos planeando Sí. esta transmisión en vivo? Siempre decimos que vamos a hacer y que vamos a hablar y que vamos a compartir. Y los tiempos no nos dejan. Y los tiempos no nos dejan. Oigan, les quiero contar, Frank es fisioterapeuta. Cuéntanos tú, ¿qué haces? Bueno, soy fisio, tengo ya casi 14 años ejerciendo la fisioterapia aquí en Mérida. Bueno, empecé trabajando por mi cuenta y poco a poco pues me fueron dando oportunidades de trabajar en equipos de fútbol, cosas relacionadas al deporte. Eso me hizo pues especializarme un poquito más en el área y trabajar en la Facultad de Medicina, que es la casa donde yo salí. Y bueno, ya montamos el consultorio y hemos ido poco a poco creciendo en el ámbito, ¿no? Y siempre tratando de dar lo mejor de mí personalmente y de mi equipo de trabajo para sanar a los deportistas. A los deportistas locos que se lastiman a cada rato. Mi lesión más grande de rodilla, después de mucho recorrer, terminé con Frank. Y desde entonces tenemos haciendo mancuerna. Fue antes de Chicago. Fue antes de Chicago, así es. Nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Así es. Sí, Frank fue el que logró que, junto con Jonathan, por supuesto, que yo corriera a Chicago. Eso logramos, ¿no? Salir adelante. Y entonces, pues hemos seguido trabajando juntos. Cada vez que yo tengo un dolor, una molestia, voy corriendo al fisioterapeuta. Siempre que digo a alguien, ve al fisio, ¿no? Siempre Frank es mi principal recomendación, pues porque a mí en lo personal me ha ido muy bien, y me ha ido muy bien no solamente con una lesión, me ha ido muy bien con muchas lesiones, ¿no? Y bueno, creo que pues al final del día uno cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Y yo les cuento que a mí con esta feria me ha ido muy bien. Entonces, bueno, siempre recomendamos a Frank. Pero además hemos colaborado juntos en varias cosas. Ha escrito para Bien Me Cuido el tema de periostitis tibial. Y bueno, que teníamos mucho tiempo con ganas de compartir una transmisión en vivo con ustedes, porque algo muy común es que los deportistas nos lesionemos, ¿no? Ahora estábamos escuchando una llamada de un papá, ¿no? De una patinadora. Cuéntanos la historia de la patinadora, por favor. No, todavía traigo el estrés de la patinadora. No, pues una competidora nacional que tenía una competencia internacional precisamente esta semana, y pues íbamos trabajando con ella el tema de un esguince que al final, bueno, por cuestiones ya de tiempo, premura de la competencia y de la distancia, porque ella estaba en Toronto, entrenando en Toronto, pues ya no pudimos sacar la competencia, ¿no? Pero bueno, así como puede pasar en el deporte amateur, pasa en el deporte profesional, en una etapa obviamente competitiva, y bueno, en el caso de nosotros es igual tanto en el deporte amateur como en el profesional. Obviamente la lesión, buenas tardes, la lesión la vamos a tratar como cada deportista se la toma, ¿no? A veces, bueno, no compito, pero si no corro, no puedo, ¿no? O sea, no puedo por mi día, con mi estrés o con lo que sea, entonces tengo que correr, ¿no? En el caso del deporte profesional, pues obviamente a veces es hasta su mismo trabajo. Claro, definitivamente. Entonces, bueno, en este ejercicio de corremos, ¿no? En el caso específico, los corredores, ¿no? Los deportistas, hacemos ejercicio. Y algo que me pasa con mucha frecuencia, te lo cuento siempre, es que vienen y me preguntan, ¿no tienes una tobillera? ¿No tienes una rodillera? ¿No? O sea, buscando un aditamento que te dé soporte para agarrarte la rodilla o para agarrarte el tobillo, porque tú ya traes una molestia, tú ya traes un dolor y estás buscando cómo seguir corriendo, ¿no? Yo, por supuesto, soy, lo sabe Frank, enemiga de esas cosas, porque creo que uno no debería correr con dolor, ¿no? Esa es mi creencia particular. Yo, Adi Cepeda, no corro con dolor, porque ya estuve fuera muchos meses, ya sé lo que significa no correr, porque de verdad te estás lesionando el cuerpo, ¿no? Entonces,
con esta mentalidad, ¿no? De bueno, ¿cómo hacemos para saber en qué momento nuestro cuerpo nos dice, oye, algo está pasando aquí, algo está pasando aquí, algo está pasando aquí? Por eso la charla de hoy nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo es el momento de ir a un fisioterapeuta? ¿Cuándo ya el cuerpo te está diciendo, que me ha pasado de todo, centrarse en el pie, están 3 días, se ponen hielo y luego entonces vuelven a correr, ¿no? Pero es así como tendría que ser, o sea, en realidad, ¿cuándo es el momento en el que una persona debe ir al fisioterapeuta? Una pregunta súper interesante, ¿no? Porque la mayoría de las veces lo tomamos en cuenta como que vamos a ir a corregir, ¿sí? Y la realidad es que tenemos que ir a prevenir, ¿sí? Y aquí englobamos este concepto que tiene toda importancia al momento de hacer deporte, que es la parte preventiva. Desafortunadamente, culturalmente en México, aquí en Mérida, en Yucatán, y eso te lo puedo decir con el tiempo que vamos a la consulta, la gente acude porque ya le duele, ¿sí? Cuando debo de ir antes de que me duele. Algo que dijiste importante, tú, Adi no corre con dolor, y eso no solamente es algo que tenemos que tomar en cuenta, sino que está escrito en la bibliografía. El cuerpo no aprende con dolor, y es algo que yo siempre igual te lo enseño a todos los muchachos que trabajan conmigo, a los mismos pacientes. El cuerpo no va a aprender con dolor. Entonces, si yo estoy tratando, por ejemplo, de corregir una técnica de carrera, una técnica de natación, un gesto deportivo de fútbol, pero tengo un dolor, no vas a aprender, ¿sí? El cuerpo va a bloquear esa parte y no vas a aprender, porque de cualquier manera vas a compensar con otros músculos, con otras estructuras, y van a aparecer no solamente lesiones por trauma, sino lesiones por estrés, que son incluso una cantidad también importante de tipo de consulta. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿cuándo debo de ir? Hablando de la parte preventiva, lo ideal sería, oye, mira, pues voy a empezar a entrenar para correr. Ya empecé a hacer 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, y van a empezar a aparecer las preguntas, ¿no? Me dijeron algo de la pisada, ¿qué pisada seré? ¿No? O me dijeron algo del tipo de zapato, ¿no? Dependiendo del tipo de pisada, y que tengo que caer por el metatarso, y que tengo que ir a masaje de descarga. Y empiezan esas cuestiones que muchas veces vas descubriendo cuando ya tienes la lesión. Entonces, idealmente sería ir, oye, fisio, oye, Frank, oye, X, estoy empezando a correr, no tengo ningún dolor, pero ¿qué me recomiendas? ¿No? Desde la parte preventiva. Y en cuanto a la prevención, no es solamente evitar la aparición de alguna lesión o de algún síntoma, sino es que en el caso de que ya las tuvieran, evitar la progresión. Entonces, ¿cuándo debo de ir? Ahí, ahora sí que hasta yo siempre le digo a los pacientes, yo prefiero decirte, mira, no tienes nada, todo está bien, haz esto en casa, este ejercicio, ponte estos zapatos, o anda a hacerte tu prueba de pisada, planeta maratón. O sea, decirte esto, a que vengas y yo te diga, mira, sí, tienes una lesión por estrés, un síndrome patellofemoral, una rodilla de corredor, una periostitis, y vas a estar parado 3-4 semanas mientras la recuperamos y luego empezar de nuevo, ¿no? En el caso de cuando ya traes la molestia y ya traes la lesión, lo que yo siempre recomiendo es que no pase más de 72 horas o más de 3 días. Ok, ya empecé, todo bien, cambié mis zapatos, ya sé mi tipo de pisada, estoy trabajando mi técnica, y me empezó a doler la rodilla, o me empezó a doler la periostitis, ¿no? O me empezó a doler el glúteo. Un día, ok, hay dolores considerados normales, propios de una adaptación de nuestro cuerpo a una nueva técnica de ejercicio. Dolor muscular, de híjole, normal. Hombro, nunca hago hombro, me duele. Exacto, y el tiempo que debe pasar para recuperar ese tipo de dolor que es propio de acúmulo de ácido láctico, de mover músculos que no habíamos movido antes.
es de 3 días. Oye, cuarto día, todavía tengo dolor, ve y consúltalo. Puede ser un tema tendinoso, puede ser un tema articular, puede ser un tema muscular, que a veces también subestimamos, decimos, es muscular, anda y atiéndelo, ¿no? Porque ese músculo que no está funcionando bien va a hacer que el resto del cuerpo no funcione bien, y entonces sí aparezca una lesión por estrés, ¿no? Entonces aquí tenemos como que recapitulando, debo ir al fisio para prevenir, la parte preventiva, ¿sí? Debo ir al fisio después de las 2 horas de tener un dolor que no se me quitó, y puedo ir al fisio en la parte de que ya estoy en el deporte, no tengo ningún dolor. Masaje de descarga, por ejemplo, que aplica a todos los deportes, no solo los corredores. El futbolista hace masaje de descarga, el basquetbolista, el nadador, dependiendo del área de trabajo del cuerpo, antes de que nos aparezca un dolor. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Prevenir en cuestión de no solo evitar la aparición de la lesión, sino que si ya tengo la molestia, que no me pasen más de 72 horas para que crezca. Exacto. Y créanme que hasta para nosotros como oficios y para ustedes como deportistas, pues que va a ser mejor o peor. Decirte, mira, es cuestión de 3 días, ya está. Como mira, traes una lesión, vas a parar 3 semanas. Lo resolvemos mejor y más rápido cuando se atiende. Entonces, la importancia de atender la lesión a tiempo sí hace una gran diferencia. Tengo comentarios que vamos a empezar a ver por acá. Sí hace la diferencia. Totalmente. Que en cuanto me... Aquí está, voy a leer el... Saludos, Super Frank, Javier Herrera. Ayer lo vi, saludos, Javier. Mira qué bien. Oye, entonces fíjense, aquí tengo esta pregunta. ¿Cuándo un dolor necesita ser tratado? Pues ya escuchamos, a los 3 días, ¿no? Pero entonces entendiendo un poco estoy empezando a hacer algún deporte, puedo ir incluso a que me orientes y me digas, ¿no? Oye, puedes hacer esto, fíjate en esto, te va a pasar esto, o necesitas esto, te recomiendo esto, ¿no? Claro, o sea, previo a... Nuestro trabajo radica también en eso, en la parte que se llama promoción a la salud. Y la parte de promoción a la salud es precisamente, por ejemplo, esto que estamos haciendo. Claro. El poderles transmitir esta información que es sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque va a evitar la aparición de una lesión. Una lesión se haga todavía más tardada. Claro. Si alguien nos está explicando y dice como, sí, ya tengo una semana con mi dolor. Claro, es que nos pasa un montón de cosas, desde, ya me puse hielo, ¿no? O sea, ya traes con el dolor bastante más tiempo que 3 días, y entonces les voy a decirles que yo he escuchado aquí, ¿no? Es que ya me puse hielo y no me sale. Es que ya me puse la cinta, ¿no? El tape. Es que ya traigo la rodillera, a ver si así se me quita. Pero no dejan de correr, ¿no? O sea, le siguen machacando el cuerpo. Digo, desconozco cuál sea su lesión, pero le siguen dando al cuerpo, ¿no? Corriendo aún con dolor. Pero es que ahí hay por ejemplo, vamos a decir, un mito, vamos a decirle mito, sí, o una mala idea de ir al fisio, porque a veces la gente dice, voy a ir con el fisio y me va a parar, ¿sí? Los vamos a parar cuando realmente la lesión necesita ser parada, o sea, claro, necesita ser parar la actividad, cuando realmente la actividad necesita ser parada. Pero las mismas técnicas fisioterapéuticas, kinesiológicas, nos trabajamos mucho con la parte de fisioterapia, nos dicen que es mejor el movimiento que el reposo. Entonces, a lo mejor no te vamos a decir, mira, para por completo, obviamente es desgarrado, pero sí vamos a mediar con las cargas de trabajo y hacer un trabajo en conjunto o interdisciplinario en el caso que tengas, por ejemplo, un coach, un entrenador. Entonces, sí, como que, mira, comenta al coach que ya veniste al fisio y que te recomendamos bajar cargas al 50%. Y el fisio, el entrenador te va a ajustar el entrenamiento para cargarte solo el 50%. Y no pagas. Entonces, si la mentalidad está en que, bueno, voy a parar y voy a retroceder lo que ya avancé,
vamos a mantener muchas veces en muchos países mantener ese nivel físico es ganancia. ¿Y por qué? Porque no estás obviamente no estás parado. Exacto. Pero obviamente eso no lo vamos a poder saber si no vamos al fisio y lo preguntamos. Claro, entonces importante que cuando tenemos un dolor por más de 3 días vamos al fisio, no significa que nos vamos a parar. Yo creo que además del miedo a que nos paren y nos digan, no, ya no puedes hacer tu actividad, tienes que dejar de correr, ¿no? Creo que también hay una parte de desconfianza, porque entonces el fisio me va a mandar 43 sesiones que yo no sé si en realidad necesito o no, ¿no? Y a veces creo que no necesito tantas sesiones, ¿no? De tratamiento para esto. Ese es otro tema, pero bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo les puedo recomendar, ¿no? También vayan al fisio con quien ustedes tengan confianza y, ¿por qué no? Tratar de ahondar en la experiencia, oye, fisio, y cuánto tiempo llevas creciendo o estás titulado, porque de repente nos encontramos con gente que anda allá afuera sin título, sin cédula, y obviamente pues no va a tener la formación adecuada, ¿no? No sabemos por qué. Y desafortunadamente tampoco se está regulado aquí en el país. En México eso no hay una regulación como la habría en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, si no hay una cédula que lo permita. Y entiendo esa parte, ¿no? Voy a ir y a lo mejor me va a decir que son 5 meses de tratamiento cuando pueden ser 1, ¿no? Ahí igual que les puedo decir, ustedes hacer un criterio propio, ¿no? Al final de cuentas son deportistas también, y igual le digo a mis pacientes, el segundo que tiene que saber de tu padecimiento y de tu tratamiento después de mí, eres tú, ¿sí? Y por lo menos a un servidor, a mí siempre me gusta informar y explicarte antes qué es lo que estábamos viendo, antes de decirte va a ser esto y va a tardar tanto tiempo o va a ser este tipo de tratamiento. O sea, tienes esto. Hay que informar. El fisio que no te informa qué tienes, por qué lo tienes, ¿Cómo te surgió? Se surgió, cuáles pueden ser las complicaciones, o sea, que no te informa de tu lesión. bien de la lesión, dudemos un poco. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, ok, entonces es bien importante. Y esta es una cosa de confianza, se los digo. Antes de llegar con Frank, recorrí muchos fisios, muchos médicos del deporte. Hubo tiempo que hicimos mancuerna con médico del deporte y ortopedista y entrenador, ¿no? Para poder sacar mi lesión. Pero a mí la verdad me daba muchísima desconfianza porque yo iba al fisio y me ponía en el tratamiento y era la primera sesión, y la segunda sesión, y la tercera sesión, y yo no sentía ninguna mejoría. Entonces yo decía chispas, pero además le decía al chico que me estaba atendiendo, oye, es que me está doliendo, cuando me estaba aplicando el ultrasonido, es que me está doliendo, pues esto fue lo que te mandaron, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces era como esta parte de no me parece que esto esté funcionando, y yo ya llevo 3 sesiones, estoy perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo, y nada más no siento que las cosas avancen, ¿no? Entonces creo que también hay muchas veces este desconocimiento de nuestra parte, ¿no? Donde, como bien dices, no nos involucramos en enterarnos de nuestra lesión, cómo es, de qué se trata, qué va a pasar, por qué surge, qué tengo que sentir, qué no tengo que sentir, en qué número de sesión voy a empezar a sentir mejora, porque claro, tampoco es magia, ¿no? Hay un proceso que se cumple por objetivos. Y eso también es importante, ¿no? Que ustedes sepan que vamos a poner un plazo, ¿sí? El primer bloque de tratamiento, por decir un ejemplo, 4 sesiones en las que tenemos que notar un cambio, ¿no? Que no hubo cambio. Cada cuerpo es diferente y a veces no depende tanto del tratamiento, sino de la respuesta terapéutica del cuerpo al tratamiento. Y obviamente notar que el fisio pues sí se está preocupando realmente por la lesión y sí, bueno, no está quedando, ¿qué está pasando? Vamos a modificar, o sea, tiene que haber ese interés mutuo, tanto del paciente de recuperarse como del fisio de recuperar al paciente.
Ok, Y perfecto. no solo No solamente restaurante, efectivamente. Oye, otra de las cosas que me ocurre y que escucho con mucha frecuencia es, me estaba doliendo, hasta luego, buena tarde, me está doliendo, pero ya me tomé un ibuprofeno, o ya me tomé un ketorolaco, o ya me tomé lo que sea para quitarme el dolor, y entonces poder seguir entrenando sin dolor, porque ya me mediqué, pero luego entonces, ¿qué nos pasa cuando voy a poner otro comentario? ¿Qué nos pasa cuando entrenamos ocultando el dolor? Déjame poner el comentario de Adriana que tenemos aquí. Adriana Martínez Tejeda. Hace más de 2 años tuve fascitis y me mandaron a hacer unas plantillas y sí se me quitó, pero hace un mes me volvió. ¿Será que yo tengo que cambiar las plantillas? Es muy probable. Sí, normalmente depende del material de la plantilla, pero normalmente la plantilla tiene una duración hasta de 6 meses, 1 año. Ya tiene 2 años, bueno, a lo mejor no ya es. Están muy vencidas. Ajá, y depende del material. Lo más seguro es que ya esté vencida. Ahí sí recomendaría que regrese con el orto que le habrá mandado la plantilla y muy probablemente se la van a renovar. Se la van a renovar, sí. Yo uso plantillas, soy pronador, y no son mandadas a hacer, es decir, yo las compro, ¿no? Mis plantillas son unas plantillas comerciales, pero tienen un tiempo de vida. Y además empiezas a sentir, ¿no? Cuando ya te empiezan a doler los pies, cuando ya te empiezan a doler las rodillas, es como una señal ahí de alerta. De ya es momento. Sí, ahí ya nos vamos a la parte de aditamentos, que claro. es otro tema, claro. Sí, el aditamento, o sea, si soy una persona que utiliza aditamentos para hacer el deporte, tenemos que cuidar que esos aditamentos estén al 100%, claro, tomando en cuenta que van a tener un tiempo de vida. Es un poco lo que nos pasa con los tenis, ¿no? Los tenis tienen, el tenis para armador tiene, exactamente, tiene un soporte, te da cierta estabilidad, te aguanta 5 kilómetros, pero no quieran correr 5 maratones con ellos, ¿no? Oye, decíamos de este asunto del correr con el dolor oculto, o sea, si ya me mediqué, ¿qué pasa en estos casos? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Qué me pasa? Aquí lo había puesto, no sé qué alertas, bueno, ahorita preguntamos lo de las alertas. ¿Es bueno correr cuando ya me mediqué y estoy ocultando mi dolor? Pues no. Como decíamos al principio, ¿no? El cuerpo no va a aprender con dolor. Aunque esté oculto. O sea, realmente esto le decimos un disfraz, ¿no? Uh-huh. Es un disfraz que lo único que va a pasar es que esa estructura que tiene una inflamación, y hablamos de inflamación como un proceso patológico y no le damos a veces esa importancia en el caso del corredor o del deportista, de que cuando hablamos de inflamación es un proceso patológico, o sea, tiene signos, tiene síntomas, va a tener manifestaciones clínicas que son propias de una patología. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Pues obviamente disfrazar el dolor o esconder el dolor, pero el proceso patológico que tenemos en la estructura lesionada está activo. Y si lo seguimos usando, es tan sencillo como, no es a lo mejor la mejor comparación, pero hacemos la analogía con un automóvil. Una llanta pinchada. Corre tu auto con una llanta pinchada. Algo más se va a echar a perder, ¿no? Otra llanta, el amortiguador, la suspensión, algo más se va a echar a perder. Y aunque no queramos creer, no, hoy está pinchada tu llanta, no está ya. No, sí está, ¿no? Y lo que hacemos es eso, perjudicar más la lesión, agravar más la lesión, llevándolo a un punto en el que cuando decidas atenderlo, o va a ser más tardado, o pudiera dejar alguna secuela, ¿no? Porque esa parte también es importante. Porque además no te das cuenta, ¿no? Cuando no estás medicado, cuando no tomaste analgésico, pues a lo mejor el mismo dolor te frena o te limita o te dice, híjole, ya no puedo dar, ¿no? Ahora que yo traigo una contractura en la parte alta del glúteo, en el glúteo medio, entonces a mí lo que me pasa es que si hago series de velocidad muy intensas, me duele, vamos a poner el teléfono de Frank, por cierto, mientras tanto, me duele, pero luego además, si hago mucha distancia, también me duele. Entonces, esa es como mi alerta del cuerpo, donde me dice, oye, hasta aquí, ¿no? Pero si yo me tomo un ketorolaco, un ibuprofeno, lo que sea, ya no voy a tener esta alerta natural del cuerpo y entonces me voy a exceder.
y entonces mi lesión va a ir a más, ¿no? Ya no va a ser una contractura que sale en 3 días de terapia, ¿no? Exacto, y puede convertirse en una ruptura fibrilar, un probable desgarro, digo, depende del mecanismo de lesión, pero una contractura muscular generalmente va a pasar a eso, ¿no? Una afectación muscular más fuerte, porque el dolor estaba escondido por el medicamento. Entonces, no es recomendable que te empastilles para el dolor, ¿no? Que es algo que hacemos. Y nos pasa con dolores bien comunes, Frank. Tengo mucha gente que viene y platica y, ay, es que me dolía el cuello, pero entonces ya me tomé un controlaco para, ¿no? Cuando si te está doliendo el cuello, el cuerpo te está diciendo algo. Al final del día, el dolor es una manifestación, un aviso del cuerpo, ¿no? ¿Qué nos dice el cuerpo cuando hay dolor? Definitivamente, primero que nada, ¿no? Hay que escuchar el cuerpo. Sí. Escucha a tu cuerpo como deportista, escucha a tu cuerpo. El cuerpo que te va a decir, te puede decir para, te puede decir bájale, ¿sí? Y muchas veces, digo, hay gente que sí escucha al cuerpo y le baja, y es común en la consulta también escuchar, no, pues es que me empezó a doler, le bajé, pero aún así me siguió doliendo, ¿no? Entonces, ya volvemos a la primera parte, el momento de ir y consultar, ¿no? El cuerpo generalmente te va a dar ese aviso, es un mecanismo de defensa perfecto. El dolor es un mecanismo de defensa perfecto, tómenlo así, ¿sí? Es el lenguaje del cuerpo a decirnos algo no está bien, ¿sí? Y no solamente en la parte musculoesquelética, sino a nivel sistémico, ¿no? Me duele el estómago. ¿Qué pasó? Algo me hizo mal, siempre lo relacionamos, ¿no? Algo me cayó mal de la comida, o tengo una infección, el dolor es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo a avisarnos que algo no está bien. Y lo mejor es escuchar ese aviso en lugar de tratar de disfrazarlo y entonces descubrir qué es lo que está pasando. Oye, hay mucho tema. Ya les puse el teléfono de Frank para que le echen un grito. Háblenle con tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, decíamos en esta parte preventiva y decíamos acerca de los masajes de descarga? Uh-huh. Qué miedo que Frank me dé un masaje de descarga, pero es el fisio el que me hace el masaje de descarga. ¿Quién me tiene que ayudar con el masaje de descarga? Ok, bueno, primeramente, ¿no? De repente hay algunas controversias a nivel de literatura. Hay quien recomienda el masaje de descarga, hay quien no lo recomienda, hay quien te recomienda las mallas de presión, hay quien te dice, no, remójate en hielo, técnicas más rudimentarias. Digo, al final de cuentas, en el caso personal, yo trabajo con lo que a mi experiencia hemos visto que tiene buen resultado, ¿no? Y no solamente evaluado al momento de hacer la sesión, sino a veces hacemos seguimientos en campo que evidentemente nos muestran con evidencia, porque eso es importante, nosotros trabajamos en base a la evidencia, el resultado del trabajo que se hizo. En el caso del masaje de descarga, el fisio es pues podemos decir, el personal indicado para hacerlo. Sin embargo, también hay masajistas que tienen una buena formación o una buena experiencia que únicamente se dedican a eso, a dar masaje, ¿no? Uh-huh. Y tienen buena, vamos a decirle, buena mano uh-huh. a realizar esa descarga. Y muchas veces, y me ha tocado y me da gusto, igual sí, porque al final de cuentas trabajamos a la par o trabajamos de la mano también, que en el masaje el masajista puede decirte, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? De no romper esa línea. El masajista dice, mira, aquí te descargué, pero veo algo o siento algo raro, anda con el fisio, ¿no? O sea, esa línea tiene que respetarse, ¿no? El masajista no te puede diagnosticar, no te puede dar un tratamiento físico, pero sí puede referirte al fisio, ¿no? Y no le restamos crédito para nada en la cuestión del trabajo manual de descarga, pues obviamente siempre y cuando se haya formado en ese aspecto, ¿no? Claro. El fisio, vuelvo a repetir, es el personal encargado de hacerlo y el masajista. Ok, ¿y en qué consiste un masaje de descarga? ¿Qué tendríamos que sentir? Estoy pensando en el masaje de descarga desde el punto de vista preventivo, ¿no? Yo tuve una semana súper ruda, súper intensa,
y entonces traigo las piernas destrozadas, ¿no? Y yo busco a Lupita para que me dé masaje de descarga, y entonces, ¿qué tiene que ocurrir en ese masaje de descarga? ¿Qué pasa con mi cuerpo en ese masaje de descarga? El masaje de descarga va, yo lo digo así para entenderlo un poquito mejor, va a ser un reset. Yo le digo, es un reset. ¿Qué sucede, no? Al momento de hacer la actividad, las cargas de entrenamiento, hay acúmulo de ácido láctico, hay tensiones musculares que se van a formar por el mismo trabajo, y muchas veces el cuerpo necesita de una ayuda para poder liberar esas tensiones, para poder liberar ese ácido láctico y poder continuar con el ritmo o plan de entrenamiento. Sobre todo cuando tenemos un plan. Entonces, el masaje que va a hacer ese reset al soltar esas tensiones y poder retomar el entrenamiento de manera normal. ¿Qué pasa si no lo hago de manera preventiva? La mayoría de las lesiones de origen tendinoso, por ejemplo, las famosas tendinitis, y lo voy a poner entre comillas, no adentrarnos tanto en terminología clínica, pero ya actualmente no se llaman tendinitis, son tendinopatías, porque tienen igual un proceso patológico que no tiene que ver con la inflamación, y ahí va la importancia de lo que estoy explicando. Que no tiene que ver con la inflamación, tiene que ver con la carga muscular que hay al donde se inserta ese tendón. Entonces, si esa tensión, por ejemplo, del cuádriceps, no se liberó y yo continúo entrenando, lo más probable es que yo desarrolle una tendinopatía rotuliana, ¿sí? Y ya voy a ir a consultar por una tendinopatía rotuliana cuando pude haber evitado descargando el cuádriceps. Totalmente. Es que justamente es de las cosas que me pasa a mí, y lo sabemos perfecto. Estás corriendo muchísimo, estás trabajando muchísima fuerza, y entonces el músculo del cuádriceps se tensa. Y al tensarse el músculo del cuádriceps, va a jalar los tendones de la rodilla hacia arriba. Entonces, ese deslizamiento te va a generar rosadura, ¿no? Entre la... ¿Qué tal experta? ¿Se fija qué buen maestro he tenido? ¿Qué va a pasar? Te van a doler las rodillas, pero no te van a doler las rodillas porque traigas una lesión en las rodillas, sino porque traes una sobrecarga en el cuádriceps, que son de las sensaciones que uno aprende a conocer. Y yo sé perfecto que tengo que ir todas las semanas a soltarme los cuádriceps y todas las semanas a soltarme las pantorrillas, porque si no, empezamos con problemas en las rodillas. Es correcto. Y digo, a veces, bueno, tú ya llevas un tiempo corriendo, ya lo identificas, ya lo sabes, pero es importante este tipo de espacios para poderle informar también a los que se están iniciando, no esperar a que aparezca ese dolor, voy a mi descarga, soluciono el problema y sigo entrenando. Tenemos pacientes que, por ejemplo, han ido por rodilla porque empezaron a correr y en esa adaptación de la técnica de carrera, la pisada, etcétera, tratamos una lesión de rodilla, les recomendamos el masaje de descarga y llevan año y medio yendo solo al masaje sin atender ninguna lesión, ¿sí? Porque precisamente ahí radica la importancia, ¿no? En prevenir. Mantener el cuerpo, ¿no? En óptimas condiciones con este reset continuo para no sobrecargarlo, no saturarlo y ninguna fibra muscular esté ahí atorada, ¿no? Y comentar además que eso va a ser igual a mejor rendimiento, ¿sí? O sea, voy a mejorar mi rendimiento, y si hablamos no solamente ya de la práctica del deporte, sino de la práctica del deporte en una etapa competitiva, obviamente mejorar mi rendimiento me va a dar mejor tiempo, me va a dar mayor distancia en mejor tiempo, y obviamente ahí es cuando tú ya pues resaltas te sientes deportista. Claro, y además notas que tu entrenamiento está dando frutos, porque entonces te estás haciendo más rápido en la distancia, pero no es solamente machacar al cuerpo con entrenamiento, ¿no? Sin darle este reset, ¿no? Es cuidar al cuerpo, ¿no? Y eso que, hablando también del tema de prevención de la lesión o de consultar o de todo, esa parte que hablábamos también al principio de ir a orientarme, como parte precisamente de esa orientación, no únicamente va a ser recomendarte el masaje, recomendarte que tengas un coach o que un preparador físico, la técnica, etcétera.
nos vamos a otros dos temas importantes, la alimentación y el descanso. ¿Sí? Claro. A veces se durmió a las 3 de la mañana y se quiere levantar a correr a las 6. ¿Qué va a rendir? Claro, ¿No? O sea, claro. ¿y qué va a pasar? Se va a lesionar. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque el músculo no ha descansado. Lo decíamos, tuvimos hace poco a Jesús Mo, especialista en sueño, pero que para mí ha sido como un gran aprendizaje porque decíamos en la conversación que hubo después del trote, ¿no? Tú te levantas temprano con la intención de buscar salud porque vas a correr, ¿no? Sí. Pero entonces, si te dormiste a la 1 de la mañana y te levantas a las 4, perdón, pero no hay ninguna salud porque no le estás dando a tu cuerpo el descanso que necesita. Entonces, corriendo 1 hora, pues resulta que no hay tal, porque lo más saludable para ti va a ser quedarte dormido. Exacto. Y darle a tu cuerpo el descanso que necesita, porque entonces necesitas por lo menos 7 horas y media de descanso, y lo comentaba también Jesús Mo, ¿no? Sí. Cuando no estás bien descansado, anímicamente hay alteraciones, porque estás irritable, porque tienes ansiedad, porque tal, pero físicamente también hay alteraciones porque no rindes. Es correcto. Entonces, al final, la falta de descanso también me puede provocar una lesión. Sí. Está dentro de los factores de riesgo. Factores de riesgo porque falta de descanso. Reduce el rendimiento y tú quieres hacer la actividad como si hubieras dormido tus 7 horas o tus 8 horas. Y tu cuerpo no te va a dar. Y no va a dar. Entonces, ahí también te va a pasar una factura. Ya ven, es el segundo especialista que nos dice la importancia del descanso. Voy a poner otro comentario que tengo por acá. Ya saben que aquí estamos abiertos a todos los comentarios. Saludos, corredores. Saludos, Mau. Vimos a Mau corriendo. Carmen Escalante, ¿en dónde se ubica su clínica de Frank? ¿Dónde estás, Frank? Estamos ubicados, es la colonia Santa María Chuburná, aquí en la ciudad de Mérida, muy cerca del rumbo de Macroplaza, ¿sí? Más pegado al periférico. Haz cuenta que viniendo de la Macro hacia periférico, buscan la calle 8, doblan a la izquierda, sí. Y ahí nos vamos a ver. Le pueden mandar un mensajito a su WhatsApp, lo voy a volver a poner. Este es el teléfono de Frank, lo siento. Ahí nos avisas, Frank. Si se saturó el WhatsApp de mensajes, le mandan un mensajito, le piden su ubicación y les manda Frank su ubicación. Importante que hagan cita. Sí. Así, cuéntales un poco cómo funciona. Vas, haces cita, nos diagnosticas, cuenta cómo funciona. Sí, ese número es mi teléfono personal, lo he tenido prácticamente todo el tiempo que he estado ejerciendo. ¿Por qué mi número personal? Porque siento que la atención personalizada empieza desde el momento de sacarle la cita, ¿sí? Y obviamente tratamos siempre de priorizar el tipo de lesión, ¿no? Y de poderte dar un espacio lo más pronto posible. Afortunadamente tenemos una agenda un poquito complicada, pero siempre hay espacio para todos, siempre. Sí. Entonces sacamos la cita por medio del teléfono. Yo les recomiendo que sea mensaje, llamadas es un poquito difícil que yo las pueda contestar a tiempo. Generalmente las devuelvo, pero si me dejan el mensaje, pues va a ser mucho más fácil poderme comunicar después. Acudir al consultorio a la primera cita, que es una valoración. Toda lesión requiere una valoración. A veces es así como de que, tengo una contractura y quiero un masaje. Como yo sé con exactitud que si es una contractura, ¿no? Y si es una contractura refleja por un esguince cervical, por ejemplo, ¿no? Esta semana nos llegó uno así. Fue una caída, al momento de caer, hace el latigazo. Obviamente sí se contracturó, pero el mecanismo de lesión fue un latigazo y se tomó unas radiografías, sale una rectificación y nos damos cuenta que es un esguince cervical. Grado 1, pero al final de cuentas íbamos, bueno, no, porque valoramos desde la primera sesión poder dar el diagnóstico funcional correcto y obviamente el tratamiento o la modalidad terapéutica correcta. Después de esa valoración los pasamos a fisioterapia desde el día 1, ¿sí? Desde el día 1 a veces la misma valoración al momento de manipular te puede dejar con cierta incomodidad,
que tratamos de aliviar desde el día 1, ¿no? Y ya ahí les damos las citas de seguimiento dependiendo del tipo de lesión que traigan. Se abre una hoja de expediente donde se anotan pues, los datos generales, nombre, alergias, antecedentes, etcétera. Trabajamos con un esquema en la hoja donde señalamos la parte del cuerpo que vamos a trabajar y un área de anotaciones día a día. ¿Por qué día a día? Porque la lesión puede cambiar día a día. No podemos poner lo mismo siempre. A veces el dolor cambió, minorizó, aumentó, se movió. Y todos los días cuando acudan vamos a preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? No, pues fíjate que mejor, o fíjate que ya no me molesta tanto ahí, me molesta aquí. Y se hace una valoración continua, ¿sí? Tenemos un equipo de trabajo muy capacitado. Me he tomado el cuidado de elegir bien a la gente que colabora conmigo. Adi conoce casi creo a todos, precisamente para poder ofrecer siempre esa atención de calidad, ¿no? Y así funcionamos. Ya tenemos prácticamente 13, 14 años en el consultorio, en la clínica y bueno, tratando siempre de ofrecer lo mejor para ustedes. Sí, la verdad es que yo, ya se los dije al inicio, yo súper recomiendo a Frank porque además tienes la confianza de que no vas a ir a terapia y te vas a sentir timado porque te van a dar 43 sesiones que no necesitas, ¿no? O sea, Frank, me está doliendo la nalga. Yo creo, fíjense, ¿no? Porque además, claro, es una loca. Yo creo que es muscular. Yo ya llego con mi propio diagnóstico. Entonces ya me revisa Frank y me dice, sí, es muscular, vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no? Porque al final uno conoce su cuerpo y Exacto. digo, soy maestra de yoga, entonces sé de anatomía también, entonces, ¿no? Ya me explica Frank qué me van a hacer, ya me hicieron la sesión 1, mañana me toca la sesión 2, luego me toca la descarga, que Dios de mi vida con las descargas, pero entonces te pasa esto, confías en que estás recibiendo el tratamiento adecuado, y algo que siempre me ocurre con Frank es que yo puedo ir muy adolorida, porque he ido muy adolorida, o sea, muy adolorida de llorando de Frank auxilio, ¿no? Y siempre salgo sin dolor, ¿no? O sea, no quiere decir que esa sea la única sesión que voy a tener, porque por supuesto para Monterrey nos pasó, ¿no? Sí, ¿no? O sea, creo que para Monterrey fue todavía más la cosa que para Chicago. No, yo creo que fue igual. la gravedad de la lesión fue infinitamente menor, por supuesto, en Monterrey, pero este sentir, ¿no? Que estás avanzando, que las cosas se están resolviendo, pues te da mucha calma como atleta, porque sabes que no se va a frustrar el proyecto que traes, ¿no? El plan que traes, y creo que sentirte así de apapachado, pues es bien importante, ¿no? No se consigue fácilmente, no es algo que se logre fácilmente, pero además siempre hay este diálogo, ¿no? De qué tienes de entrenamiento, qué vas a hacer. Entonces yo siempre, ¿no? Oye, no, pues vamos a ajustar, oye, vamos a decirle al coach que estamos entonces en lesión, porque claro, tu coach también tiene que saber cómo estás físicamente, que no estás haciendo el entrenamiento como lo tienes que hacer porque traes una molestia, ¿no? Entonces se vuelve este trabajo en conjunto, ¿no? Con tu fisio, con tu coach, con tu masajista, ¿no? Que en mi caso el masaje me lo da Lupita, no me lo da Frank, porque sufro tremendamente con los masajes de Frank, ¿no? Entonces hay siempre esta comunicación que la verdad es que, por lo menos a mí, a título personal, me ha funcionado increíblemente bien. Sí, nos ha ido muy bien, ¿no? Tuviste a Edgar, que también tuvo un mal diagnóstico, ¿no? En el isquiotibial. En el isquiotibial, ¿no? Sí. Entonces es bien importante que se aseguren de tener un buen diagnóstico, de verdad, un buen diagnóstico hace toda la diferencia porque van a recibir el tratamiento adecuado. Y ahorita que comentes a Edgar, curioso, no curioso, qué bueno, claro. Porque cuando lo conocimos precisamente era un tema de ruptura fibrilar que estaba tratado con una contractura, terminamos el tratamiento, todo bien, como a los 3, 4 meses creo, regresa y dice, o sea, ya escucha su cuerpo. A la primera es así como que, Frank, siento algo aquí, vine a checarme para que no me pase lo mismo que la vez anterior. Claro. Y fue tema de 3 días. Sí, ese sí era una contractura, trabajamos liberando la contractura, listo, dimos de alta. Y no hubo más, nada más. No grave. Llegó a un punto como estaba la vez anterior, que sí se llevó un tiempo, unas 4 o 6 semanas. Pero la importancia de
o sea, de aprender a escuchar al cuerpo. Exacto, ¿no? Y del trabajo del fisio, no solo de tratar, sino de informar, de orientar y decir, mira, vente, apenas sientas una molestia, o tengas 3 días y no se haya quitado. Claro, porque a lo mejor 3 días puede ser el resultado del esfuerzo, pero ya más días no es normal, ¿no? Voy a poner otro comentario. Gracias, de nada, Carmen Escalante, ya está, ahí estuvo la información de Frank. ¿Qué más, Frank? ¿Qué es importante? ¿Cuándo un dolor necesita ser tratado? ¿Qué alertas nos manda el cuerpo? Bueno, creo que es de las cosas. ¿Qué alertas nos manda el cuerpo para ir al fisio? ¿Cuándo el cuerpo nos dice, híjole? Mira, por ejemplo, a veces, por decir, estás haciendo una actividad física, corriendo algo, y hay quien dice, no, es que de la nada me empezó a doler, ¿no? Por ejemplo, la rodilla. Yo creo que no es de la nada, ¿no? Yo creo que ya hay una carga muscular que necesita ser atendida o necesita ser valorada para poderte decir con exactitud, o sea, tienes ahí un tema que ya empezó desde hace unos días, o simplemente, digo, pisaste mal al momento de correr en la calle y algo hubo, ¿no? Un desequilibrio que pudo haber inflamado alguna estructura de protección, una bursa, un tendón. Entonces, pues creo que va encaminado también a la parte que habíamos platicado, ¿no? La sensación del dolor siempre va a ser un aviso, ¿no? El cuerpo así nos va a notar que está defendiéndose. O, por ejemplo, va a parecer algo a lo mejor un poquito tonto, pero yo creo que en estos temas del cuerpo no hay nada tonto. Oye, pues fíjate que mi zapato se está gastando de forma irregular, ¿no? Ok, o sea, aquí tendríamos que revisar si es el zapato correcto a tu pisada, o si no necesitas una plantilla, o traes una carga muscular que te está haciendo pisar de otra forma, ¿no? Son como que cositas que parecen muy sencillas, muy irrelevantes, ¿no? Que es mejor siempre preguntar, siempre acudir al fisio de confianza, y si no, pregunten, es mejor el que va recomendado que el que está solo anunciado, porque pues obviamente ya comparte, el deportista que ya acudió, pues comparte su experiencia, ¿no? Entonces, escuchen siempre a su cuerpo, eso es lo que tenemos que aprender hoy. Justamente. Sí, yo definitivamente creo que cuando es el momento de acudir al fisio, cuando tu cuerpo te lo pida, ¿no? O sea, no es normal, así como no es normal vivir con agruras, porque comemos todo aquello que no deberíamos comer. Por cierto, no es normal vivir con dolor, ¿no? O sea, no está padre que te tengas que tomar un ibuprofeno, un ketorolaco todas las noches antes de dormir, porque entonces no aguantas el dolor. Hagas ejercicio o no hagas ejercicio, ojo, ¿no? Porque a veces les pasa con el tema están hoy el celular, la computadora, ¿no? Y tienes la espalda destrozada, y entonces para sentirte bien te terminas tomando un medicamento, ¿no? Pues no, también en esos casos tendrías que ir al fisio, ¿no? Para ver qué hay. Quiero recalcar algo que acabas de decir, igual, yo creo que es muy importante con respecto a no es normal que estemos con dolor. Y eso pasa mucho en la actualidad, y en la consulta igual lo vemos, ¿no? La gente empieza a normalizar el dolor. Tan es así que a veces en la entrevista de la consulta, pues, no, es que hay días que me duele lo normal y hay días que me duele más. Y yo, no, lo normal es que no duela, claro. ¿Sí? No hay que me duele lo normal. Entonces, eso también yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y aprender. No normalicemos el dolor. Acuérdense lo que mencionábamos hace ratito, el dolor es un proceso patológico que tenemos que atender, como cuando, no sé... La llanta está pinchada. Ajá, sí, la llanta está pinchada, tengo que cambiar la llanta, ¿no? Para tener una analogía, o sea, tengo que atender ese tema de la llanta. Claro. Pasa lo mismo con el cuerpo, no normalicemos el dolor.
escuchemos al cuerpo. Sí, definitivamente. Sí, no es normal vivir con dolor. Por favor, no elijan vivir con dolor. Si somos deportistas, ya sé que no comemos de correr, ¿no? O sea, es decir, no es que vamos a ir y nos vamos a dedicar a correr, digo, chambeamos para comer, pero es bien importante disfrutar de estar en nuestro propio cuerpo y eso, no acostumbrarnos a que, ay, sí, me duele, o el dolor de cabeza, o el dolor que sea, no es normal que tengamos un dolor en el cuerpo. Así que, bueno, bien importante. Voy a volver a poner el teléfono de Fisiocentro. Aquí está, 99 91 43 89 28. Pueden hablar directamente con Frank. Es el teléfono directo de Frank, así que, bueno, si hoy no para el teléfono de Frank. Verás que sí. Oigan, pues, ¿qué más, Frank? Lalo, pregunta. Una pregunta, perdón por interrumpir. Ahorita decís el fisio de confianza. ¿En qué me tengo que fijar para elegir un fisio? O sea, por ejemplo, un cirujano, si no tiene pegados todos sus diplomas y eso, ni te acerques porque tu vida va en ello. En el caso de un fisio, ¿cuáles serían los 5 elementos que tendría que tener en cuenta, por ejemplo? Ok, primero, que te informe, ¿no? Que te informe, que te hable, que te diga. Por decir, tienes un esguince, terapia. Yo creo que ese es un signo, ¿no? Mira, tienes un esguince, el ligamento peroneo astragaleno anterior, tuvo una distensión, es un grado 1, hay 3 grados. O sea, que obviamente te transmita información que a ti te haga sentirte en confianza. Si no te transmite información, foquito rojo, ¿no? Por ejemplo, 1. 2, que no sea un tratamiento meramente pasivo, ¿sí? Un tratamiento meramente pasivo, igual todos los días, sin que haya esa pregunta de, Lalo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el pie? Todo bien, ok, seguimos avanzando. Día 3 ya empezaste a hacer ejercicio, día 4 ya empezaste a hacer fortalecimiento. O sea, que haya esa interacción constante, donde no tú nada más te acuestas y te... Exacto. Que haya ese dinamismo o ese intercambio o esa comunicación entre paciente y fisio. 3, obviamente que tú estés sintiendo la diferencia, ¿no? La mejoría de decir, o de tener ese sentido común de decir, pues me estoy sintiendo mejor, ¿no? Sí está funcionando la terapia. Y si no, preguntar, ¿no? Y que no haya esa parte, de repente nos encontramos con protocolos, vamos a decirle así, que te dicen, no, 10 sesiones. Y 10 sesiones de lo mismo. Y hasta que terminen esas 10, es cuando se te evalúa, ¿no? Lo dijimos hace ratito, el trabajo es día a día, o sea, es preguntarte día a día cómo estás. ¿Qué más? Bueno, pregúntale de su trabajo, ¿no? O sea, ¿dónde andas? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? Dime, como dice la frase, ¿no? Dime con quién andas y te digo quién eres, ¿no? No, pues doy clase en tal universidad o trabajo en tal equipo profesional o llevo tantos años de experiencia, ¿no? Digo, sin tratar de estigmatizar a los que obviamente vienen saliendo. Yo alguna vez también estuve en esa parte, ¿sí? Pero obviamente también yo creo que la gente se da cuenta cuando, pues, el profesional, hablando de cualquier profesión, no solamente la de nosotros como oficios, se preocupa por darte una atención de calidad, ¿no? Y no solamente cobrarte, por decirte algo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, ¿no? En que te informe, en que haya ese dinamismo, en que sepa trabajar en equipo, contigo, con tu coach. No, oye, fíjate que el coach me está diciendo, no, el coach, yo te digo que, oye, a ver, ¿qué te dice el coach? Ok, pues mira, vamos a ver cómo lo podemos trabajar, dile que me dé un poquito de chance, dame 2 días, yo te mando una hojita con indicaciones, él debe saber cualquier cosa que me marque, ¿sí? Y que también, no solamente con respecto al coach, sino también a poder tener identificar el límite de nosotros y decirte también, mira, no lo veo yo, anda con el ortopedista, anda con el cirujano, anda con el traumatólogo, no sé, por decirte, con otros especialistas. Con otro especialista y no nada más casarnos con la idea de que no, yo es conmigo, ¿no? O sea,
que haya esa apertura, ¿no? Entonces, yo creo que si tu profesional fisio tiene esas cualidades, consérvalo, es un buen fisio, ¿sí? No sé si responde tu pregunta. Totalmente. Y ya por último, hay un tema de dinero, siempre. Sí. Entonces, no dudo que haya alguno que abarata sus servicios para tener más chamba. ¿Cuánto sería lo justo por una sesión, por decirlo de alguna manera? Y es interesante tu pregunta, porque mira, te voy a decir qué hago yo, ¿sí? Y de manera sincera con la gente que nos está viendo. Yo hago un análisis personal. Yo hablo por teléfono a otras clínicas, busco un promedio y digo, bueno, este se me hace muy caro, ¿no? Este es muy barato. Vamos al promedio que sería lo justo. Hablando ya de una cantidad, ¿sí? Yo creo que en la región, tomando en cuenta las cuestiones socioeconómicas, la gente que generalmente va a consulta, entre 300 y 450 pesos. Podría ser un costo justo. Menos de 300, pues yo creo que sí puede ser barato. Digo, a veces lo barato sale caro. Pero si das cacahuates vas a tener changos. Exacto, entonces, y arriba de 500 pesos, 600, que los hay, pues yo creo que es caro, ¿no? Digo, eso es una opinión muy personal, no quiero meterme en ningún tema de controversia con mis colegas fisios, pero yo creo que ahí está lo justo. ¿Por qué? Porque tomas en cuenta que el paciente no va a ir una vez, probablemente va a ir 3, 4, 5, 8, 10, 15, no sé, dependiendo del tipo de lesión, veces, ¿sí? Y eso genera Yo me aventé 7 meses, Lalo. 7 meses con la rodilla. Sí. Nos veíamos cuántas veces a la semana, 2, 3 veces a la semana, sí. Durante 7 meses, o sea, hagan cuentas, ¿no? Sí, y bueno, ahí está, ¿no? Mi opinión en cuanto a la parte justa, ¿sí? En lo que sí, como una opinión personal más, por ejemplo, de repente vemos, ¿no? Que paquete de sesiones y que en la compra de 10 sesiones te regalamos una. Yo creo que la salud no se comercializa, no se debe de promocionar de esa manera. Digo, en mi punto de vista, yo creo que cobrar por sesión también es lo justo, ¿no? Generalmente esos paquetes pues son, pues sí, a lo mejor una herramienta de mercadotecnia o de promoción o algo así, y de generalmente personas que están iniciando, y está bien, es válido, ¿no? La libre competencia, adelante. De mi parte no hay nunca ningún tipo de celo profesional ni nada, y al contrario, si estamos para apoyarnos, adelante, ¿no? De repente a veces nos llega gente del interior del estado que viene por la recomendación, pero no puede llevar aquí su tratamiento, y nosotros que estuvimos en la formación, teníamos sedes de práctica en estas entidades que pertenecen al DIF o pertenecen al gobierno, que cobran 15 pesos, 20 pesos una terapia, ¿no? Y sin ningún problema, mira, te voy a hacer yo la hoja de indicación de terapia, anda, tómalas allá, cualquier cosa que me marque el fisio o el técnico de fisioterapia que esté ahí, y al término de tus sesiones puedes venir, vente, revaloramos y damos el seguimiento, ¿no? O sea, yo creo que trabajar en lo justo con la gente, ¿no? Tomar en cuenta esos puntos, y además, pues, si alguien que no cuenta con los medios suficientes va y te dice, oye, mira, no tengo, échame la mano, va a ver, y con todo gusto seguramente lo vamos a hacer. Obviamente, pues hay un sentido común, no vamos a ver que llega en su camionetón y nos va a pedir un descuento, ¿no? Digo, es todo sentido común, pero siempre, bueno, por lo menos de nuestra parte, es dar lo justo en cuestión de costo-beneficio, ¿no? Que lo que te está costando realmente valga lo que te estamos ofreciendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Lalito. Oigan, pues ahí están los teléfonos de Frank. Cualquier otra cosa que necesiten, bueno, pues mándanos un mensajito. La verdad es que
un gusto tenerte aquí por fin. No, gracias a ti por invitarme y ojalá podamos seguir trabajando. Sí, seguro que así, sí. informarles a la comunidad. A mí, ¿sabes qué tenemos pendiente? A ver qué hacemos. Un tema de tobillos, ¿no? Los corredores no tenemos generalmente mucha fuerza o mucha estabilidad en tobillos y así. Entonces, a lo mejor hacer un trotecito y luego al final que nos des una sesión de qué hacemos para fortalecer los tobillos, ¿no? Ya sabes, claro, un poco ahí, podría ser interesante. Así que, bueno, cualquier otra cosa que se les ocurra, ya saben que nosotros siempre puestos y dispuestos a probar cosas nuevas. Mil gracias. Gracias por venir, a ti. Qué bueno tenerte por acá. Listo, chicos, muchas gracias por haberse conectado a la transmisión en vivo del día de hoy. Ya saben que la transmisión se queda arriba en nuestro Facebook, que también se va al canal de YouTube para que la puedan consultar siempre que quieran. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten con Frank, aquí están los teléfonos. Listo, muchas gracias. Escuchen a su cuerpo. Sí, escuchen a su cuerpo. Bye, muchas gracias.